Me parece que tenemos una nota potente con Sebastián Salgado. ¿Ya está, Bianchi? Bueno, lo saludamos a Sebastián. ¿Cómo andás, Sebastián? Acá Tomás García, Luis Delía, te saludamos. Hola, Tomás, Luis. Díganme ustedes si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, estás recién llegado de Irán, llegaste cuando, el viernes, ¿no? Sí, hace 2 días estamos llegando desde allá. Bueno, contame, estamos ansiosos, que nos contés qué viste, en qué punto está el conflicto, un tipo con una visión tan aguda como vos, ¿no? Bueno, primero decir que fuimos en el contexto del funeral del Ayatollah, ¿no? Que había sido martirizado el 28 de febrero por estos ataques unilaterales de Estados Unidos, de Israel, y que hasta ahora no se habían podido hacer los funerales porque hubo una continuidad en los ataques, ¿no? En eso que se llamó la guerra de los 40 días y hasta después de este supuesto avance del memorándum de entendimiento en el proceso de paz, que hoy se demuestra que no es tal. Ahí, Luis, decirte que yo jamás vi semejante unión popular. Se habla de 40 millones de personas, el funeral que se tiene registro más multitudinario. Ahí se entiende que no mataron solamente al líder espiritual de la República Islámica, sino al máximo representante de una corriente religiosa como es el Islam chiita, que tuvo repercusiones en muchos países, sobre todo en la hermana Irak. Y entonces los funerales se hicieron en Teherán, siguieron de cuerpo presente, ¿no? En la ciudad de Qom, en Karbala, en Irak, y terminaron en Mashhad, que es la ciudad donde el ayatollah Sayyid Ali Khamenei había nacido y en donde están los restos de uno de los imanes del Islam chiita, que es el imán Reza, en una gran mezquita y donde se generó ese mausoleo. Y a partir de esto sí, realmente impactante, por un lado, ver esta unión muy fuerte, que si bien existía, ahora se ha fortalecido, y que al mismo tiempo tira por tierra esos planes que habían ellos llevado adelante creyendo que con el martirio, el asesinato, el magnicidio del ayatollah Khamenei y el infanticidio de las 168 nenas de la ciudad de Minab, al sur de Irán, iban a generar una conmoción tan grande que en Irán se podía llegar a dar un cambio de gobierno. Y bueno, esto ha demostrado que ellos todavía no entienden qué es lo que pasa en Asia Occidental y cómo funciona la República Islámica. Sí, esto también va para aquellos que auguran permanentemente que haya un golpe de Estado contra la conducción chiita, y que, bueno, son los que armaron esta historieta a principios de año, que de la mano de la CIA alquilaron 500 mercenarios que hicieron un desastre y no eran más que eso, 500 mercenarios matando gente. Esto que vos viviste prueba claramente que bueno, que la monarquía del Jah Reza Pahlavi lejano no tiene ningún andamiento en Irán, ¿no? No, realmente, bueno, son estructuras creadas desde los servicios de inteligencia occidentales, como vos decís, y aparte los han querido conjuntar con los mujahidines, que es un grupo terrorista al mando de una líder que se llama Miriam Rajab, financiada abiertamente desde Israel, que son quienes generan los atentados terroristas dentro de Irán, sobre todo contra los científicos del programa nuclear, y que antiguamente habían sido enemigos, ¿no? Los mujahidines contra el Shah, y hoy con tal de buscar algo que aglutine en contra de este proceso de la Revolución Islámica que inició en el 79, son capaces de imaginarse cualquier estructura, ¿no? Y se ha evidenciado de que más allá de que puedan existir, o sea, en Argentina hay gente que reivindica la dictadura, ¿no? O sea, hay gente de todo, pero no son un grupo realmente consustancial que sea representativo de la sociedad iraní.
Hay un tema más que te queremos preguntar y los últimos 5 o 6 días la guerra ha tomado una tensión tremenda entre Estados Unidos, Israel y Irán. La respuesta de Irán ha sido pero tremenda, prácticamente han destruido, primero decían 14 bases, ahora hablan de 20 bases norteamericanas en la región, las 9 monarquías cómplices de los Estados Unidos también están en un estado lamentable. Vos que sos un analista agudo y que tenés mucha data, ¿cómo ves el estado actual de la guerra y si esto es efectivamente así, no? Y pareciera que ese frágil ya memorándum de entendimiento para alcanzar un proceso de paz se está resquebrajando porque es una vez más, ¿no? Occidente y su representante en la Palestina ocupada, que es Israel, ellos siempre van a intentar sabotear absolutamente todo. Y lo que hemos visto en los últimos días, otra vez, es no respetar el acuerdo, no respetar las nuevas normas para la navegación del Estrecho de Hormuz, no respetar las líneas rojas de no ataque al Líbano. Y a partir de esto, Irán está preparado para dar una respuesta contundente, como ya lo ha demostrado en estos meses de principio de año. Y lo cierto es que la estrategia occidental es una vez más muy pero muy peligrosa porque buscan atacar estructuras del desarrollo nuclear iraní, cuando en realidad eso es parte de los acuerdos de este proceso de paz, en el cual Irán acepta una vez más que ellos no están desarrollando un programa nuclear con fines bélicos, o sea, no están desarrollando un arma nuclear. Sin embargo, esa obsesión del lobby sionista que maneja al gobierno de Donald Trump intenta generar ataques que puedan incluso provocar una fuga radioactiva, atacando a las centrales nucleares. Así es que es un momento de absoluta tensión. Como vos decís, Irán también ha dado respuestas contundentes. Hay soldados estadounidenses muertos en la base de Jordania, por sobre todas las cosas. Yemen está empezando a dar respuestas a los ataques saudíes, que fueron prácticamente en simultáneo. Te cuento que, por ejemplo, la delegación saudí con la cual hemos coincidido en algunos de los hoteles, todos regresaban a la capital Saná en un avión, y en el momento en que estaban en el aire, Arabia Saudita bombardeó el aeropuerto de la capital Saná en Yemen, como tratando de impedir el aterrizaje de esas cientos de personas que iban regresando de los funerales del ayatolá. Y el movimiento de resistencia Ansarolá, los hutíes, como le dicen acá, son tan bravos que hicieron aterrizar el avión en el mismo momento que estaban bombardeando la pista, ¿viste? Para demostrarle, o sea, que sea la voluntad de Dios, como dicen ellos, pero no tienen miedo de exponer sus vidas ante la defensa de su cultura y de su territorio. Esa es una lección que en algún momento la propia Arabia Saudita le va a tocar aprender, con una dureza en la que el príncipe Mohammed bin Salman realmente pueda arrepentirse de lo que está haciendo. ¿Cómo ves esta posible OTAN de Medio Oriente que estarían conformando Corea del Norte, Rusia, China e Irán? Indispensable porque, digamos, ¿cuánto hace que se disolvió el Pacto de Varsovia, no? Y sin embargo la OTAN no solamente siguió existiendo, sino que se fue fortaleciendo para creerse el gendarme del mundo. Creo que es algo que de a poquito va creciendo con una madurez natural, diría yo, prácticamente, porque al mismo tiempo hay que ver una serie de jugadores que ellos presentan como propios y que sin embargo en el horizonte uno puede ver ciertos conflictos. Yo veo en el horizonte un conflicto Israel-Turquía, a pesar de que Turquía es de la OTAN. Veo en el horizonte un conflicto Israel-Egipto, que solamente no se dio hasta ahora porque al-Sisi es un tipo que pusieron ellos. Y esta OTAN, algunos le dicen de la resistencia, del mundo islámico,
creo que va madurando y va a ser la única manera de contrarrestar las agresiones permanentes de Occidente contra el resto del mundo. Y creo que en realidad, más allá de ver el potencial bélico que pueden llegar a tener, me parece que puede llegar a ser un instrumento de pacificación absoluto, porque el único lenguaje que entiende esta gente es el lenguaje de las armas. Y respetan a quien se les planta enfrente y son capaces de generar un genocidio contra los que no pueden defenderse. Así que creo que es cuestión de tiempo, es algo lento, pero que se puede llegar a ver en un futuro cercano. 2 más y no jodemos más, como dicen por ahí. La primera, el sábado se cumplieron 32 años de la voladura de la AMIA. No salió en ningún medio, en ningún lado, estuvo un tema absolutamente tapado. Creo que el propio sionismo que maneja buena parte de la prensa occidental lo tapó el tema. ¿Lo percibís así? ¿Es un error mío de percepción? ¿Cómo lo ves? Sí, hay que reconocer que estaba el contexto mundial de por medio, entonces creo que el acto que hicieron ellos, los sionistas, cambiaron ahí un día y demás. Lo cierto es que ya no saben cómo tapar este atentado, 2 atentados de falsa bandera que se llevaron adelante la CIA y el Mossad en Buenos Aires en el 92 y en el 94, y que entonces a partir de eso, cuanto más información va existiendo, más complicada la tienen. Entonces están obsesionados no por hacer justicia ni nada, sino por cerrarlo de una buena vez, y ellos creen que pueden hacer una condena a los acusados iraníes en ausencia y cerrar el telón de la impunidad que ellos mismos han generado durante todos estos años, fiscal Nisman incluido. Entonces, me parece que este tiempo ha demostrado al mundo de que Irán no era lo que le contaban. Esto se vio reflejado en el apoyo al equipo de fútbol iraní, por ejemplo, en el cual mucha gente dice: puta, a mí me habían contado una historia que me creí durante 30 años y ahora me doy cuenta que eso era absolutamente todo mentira. Bueno, lo mismo aplica y sobre todas las cosas para los atentados en Buenos Aires. Entonces, ellos están obsesionados en 2 cosas. 1, silenciarnos a todos los que nos animamos a hablar, poniéndonos en una lista en la que vos y yo estamos incluidos, tratando de amedrentarnos, de amenazarnos, de que les tengamos miedo. Ellos se olvidan que ellos defienden a Israel, pero nosotros defendemos a Argentina, y en eso, como los yemeníes, como los iraníes, si nos va la vida, es una vida en la cual nosotros estamos absolutamente dispuestos a asumir las consecuencias de la defensa de nuestra identidad, de nuestro territorio y de nuestra cultura. Y entonces, como esto va madurando de a poco, aunque nos toque estar en la vanguardia comunicacional de todo esto, me parece que ya no saben cómo manejarlo. Los medios corporativos intentan generar una estructura narrativa falsa, pero que ya hace agua por todos lados. Y cada vez más gente mejor informada se va dando cuenta de lo que pasó ahí en el 92 y en el 94. Y la última, ahora sí. Este Irán que se ha transformado en la esperanza de la humanidad contra el imperio sionista, ¿logrará el objetivo concreto de borrar a Estados Unidos de Medio Oriente, expulsarlo definitivamente, un lugar que lo ha saqueado y ha hecho tanto daño, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una estructura más grande, también tenemos que entenderlo de esa manera. Creo que debemos ver el anglosionismo como una sola cosa, ¿no? Entonces ver a Estados Unidos, a Inglaterra y a Israel como una sola gran estructura, y en ese sentido yo creo que sí, Irán se está viendo fortalecido con una serie de nuevas alianzas en las cuales simplemente es un pueblo, un gobierno y una revolución que defiende la vida. Son los únicos que se han plantado siempre y en cualquier circunstancia a defender los derechos humanos de los palestinos. Todos los demás, el mundo árabe, han tenido dobleces, transan, hacen acuerdo con Israel, hasta el propio gobierno del Líbano. O sea, es como difícil de entender. Y en eso Irán, hay que recordar, ¿no?, que es una cultura que tiene más de 5.000 años en ese lugar,
y a partir de eso creo que ellos han superado enemigos, si se quiere, más fuertes todavía, porque siempre la presencia occidental en el mundo persa, como ha sido la de Alejandro Magno, ha sido la presencia bárbara. O sea, los bárbaros, los atacantes siempre han sido Occidente. Alejandro Magno fue y quemó Persépolis porque no sabía cómo enfrentar a esa cultura. Entonces, militarmente, en un momento los pudo doblegar y a lo que intentó y lo que hizo fue quemar su capital. Eso están volviendo a intentar hacer en un contexto como este. Nada más que hoy en día, quien quiera estar mejor informado de cómo están las cosas, pueden hacerlo. Nosotros, más allá de todas las narrativas que se cuentan en Argentina, esta semana, Luis, y vos también has tenido la oportunidad, hemos estado en una de las sinagogas judías en Teherán esta semana, que fue bombardeada por Israel. ¿Vos me escuchás? Sí, Una sí. sinagoga judía de iraníes que se sienten orgullosos de ser judíos y de ser iraníes. Claro. Que aparentemente, como ellos no han colaborado con el régimen israelí como les habían solicitado, con aviones israelíes les bombardearon la sinagoga. Ahí, Sí. en Data Urgente, en YouTube, yo acabo de subir porque estuvimos caminando por esos lugares. Se puede ver perfectamente. Una precisión en el barrio judío de Teherán, ¿no? Sí, hay varias sinagogas, pero esto es en pleno centro de Teherán, de manera quirúrgica, no quedó nada de la sinagoga, y aparte una sinagoga muy antigua que tenía todos los techos de madera, Claro. y entonces se incendió muy fácil y no quedó absolutamente nada. Bueno, un silencio absoluto, ¿sí?, sobre ese tema, y todavía hay gente que cree que en Irán hay algo en contra de los judíos, cuando en Irán existe la comunidad judía más grande de Asia Occidental, después por fuera de lo que es el androide ese, que se llama Israel, que está en la Palestina ocupada. Entonces, ya no hay, me parece a mí, tiempo como para mantener esas estructuras falsas, sobre todo por el nivel de asedio que hay contra Argentina en este momento, y en el que, si esto avanza, lo que vos decís, la expulsión del anglosionismo de Asia Occidental, ellos ya están preparando el terreno para venir a ocupar Argentina. Es así, y es una pelea en la cual el pueblo argentino tiene que tomar conciencia. Sebastián Salgado, agradecidísimo por esta posibilidad y te vamos a molestar seguido, acá en La Rebelde. A la orden, Luis, un abrazo grande. Abrazo grandote.